Hola amigos de YouTube, nuevamente con ustedes. En esta oportunidad les traemos Crea AI. Crea AI es una plataforma revolucionaria que combina tecnologías avanzadas de inteligencia artificial con un diseño fácil de usar para transformar bocetos e indicaciones simples en imágenes detalladas al instante. En esencia, se encuentra el modelo de consistencia latente LCM, que reduce significativamente la cantidad de pasos necesarios en el proceso de generación de imágenes, lo que permite la creación rápida de imágenes complejas. Crea AI no se limita solo a las computadoras de escritorio. Su diseño responsivo garantiza una experiencia perfecta, ya sea que esté en una computadora portátil, tablet o dispositivo móvil, lo que le permite crear donde quiera que le llegue la inspiración. Sin más preámbulo, comenzamos. Les dejaré el link de la página en la descripción del video. Una vez en la interfaz, para su comodidad le dan clic derecho Traducir al español. Después nos vamos a la pestaña Iniciar sesión. Aquí les pedirá que se registren con su respectivo correo electrónico. Una vez hecho el registro correspondiente, le damos nuevamente clic derecho Traducir al español para su comodidad. En la interfaz principal tenemos tres pestañas en la parte superior del centro: la pestaña Hogar, la pestaña Generar y la pestaña Mejorar. Todas las opciones que en este momento nos salen en la interfaz principal del programa: generación en tiempo real, exclusivo y mejorado, patrones de IA, ilusiones de logotipos, las iremos viendo a medida que vayamos viendo las tres pestañas de la parte superior central. La opción Animar Div se encuentra en mantenimiento en este momento. Esta opción nos permite crear videos impresionantes con inteligencia artificial a partir de texto en segundos. Un poco más abajo tenemos las opciones Proyectos de estudio, un lienzo infinito para todas tus generaciones de IA. En esta sección tú podrás crear tus nuevos proyectos de lienzo dándoles una configuración personalizada. Y la última opción es la de entretenimiento de IA. Enséñele a una inteligencia artificial su estética, sujeto a rostro, próximamente en tiempo real. Enseguida estaremos viendo estas dos opciones. Ahora nos vamos a la parte superior del centro, a la pestaña Generar. Le damos un clic y una vez en la interfaz podemos ver el modelo Canva. En la parte izquierda tenemos las siguientes pestañas: la pestaña Texto a imagen, que te permitirá crear imagen a partir de un prompt; la pestaña Imagen a imagen, que te permitirá modificar la imagen que creaste solamente moviendo y modificando los objetos en el lienzo; la opción Pantalla a imagen, que te permitirá elegir qué quieres compartir con Crea. El sitio podrá ver el contenido de tu pantalla, pantalla de Chrome, ventana, toda la pantalla. Probemos la opción Pantalla a imagen. Nos vamos a Ventana y elegimos esta imagen para compartir. Esta función nos da la opción de usar la imagen que querramos inmediatamente después de buscarla en nuestro navegador. Como pueden ver, aquí aparece la imagen de la pantalla compartida. Pueden configurar el tamaño, pueden moverla, y es cuestión de que ustedes jueguen con el programa. Tenemos en la parte de abajo la pestaña Dejar de compartir. Le damos un clic y automáticamente la imagen se dejará de compartir. La siguiente pestaña es la pestaña Cámara, que te permitirá tomar imágenes desde tu ordenador y usarlas en el lienzo. Más abajo tenemos la pestaña Color, que te permitirá cambiar el color de los objetos en la parte izquierda y al mismo tiempo te permitirá cambiar la imagen de la parte derecha. Más abajo tenemos la pestaña Forma, que te permitirá cambiarle la forma a los objetos en el lienzo. Más abajo tenemos la pestaña Generar imagen, que te permitirá generar imagen desde un prompt. Probemos esta opción. Y ahora ustedes podrán ver lo fantástico que es este programa. Mientras introducimos el prompt, en tiempo real, el programa irá generando la imagen que le pediremos. Veamos: una calle hermosa en la noche con nevada. Y como pudieron ver mientras yo escribía el prompt,
La calle hermosa en la noche con nevada se fue creando en tiempo real. Ahora generemos otra imagen. Le ponemos el prompt A bear in the forest, un oso en el bosque. La imagen generada es hermosísima. Al mismo tiempo, si le damos clic derecho en la imagen, tenemos la opción de quitar fondo, traer al frente, adelantar, enviar atrás, enviar al fondo y duplicar. Si le damos a duplicar, se duplicará la imagen y podremos moverla a donde querramos. Para revertir los cambios tenemos las dos flechas de la parte inferior izquierda. Le damos a la flecha de atrás y revertimos todos los cambios. Le volvemos a dar clic derecho y esta vez le damos a la opción quitar fondo. Como pueden ver, el fondo se quitó y también se darán cuenta de que pueden ponerle el fondo que ustedes quieran al oso. Nuevamente revertimos los cambios y vuelve a aparecer la imagen original. Ahora usaremos al oso para ver el uso de la pestaña Fuerza IA. Mientras menos fuerza le den ustedes, más se asemejará a la imagen de la izquierda. Y mientras más fuerza le den ustedes, más se acercará al prompt que introdujimos de la mujer hermosa en la primera pestaña de la parte superior izquierda. Entonces ustedes pueden ir jugando con el programa para descubrir todas sus funciones. Ahora nos vamos a la pestaña Cargar imagen. Elegimos esta imagen sobre inteligencia artificial. Vamos a agrandarla un poco para que ustedes puedan apreciarla mejor. Y como podrán ver ahora, el efecto de la imagen de inteligencia artificial dará múltiples resultados con la mujer hermosa que creamos. Para eso nos vamos hacia abajo en la fuerza de IA. Y como pueden ver ahora, la imagen de la mujer hermosa es muy similar a la imagen de la izquierda de inteligencia artificial. Vamos subiendo la fuerza de IA y ustedes podrán notar muchos cambios. Como pueden ver, ustedes pueden crear una imagen de inteligencia artificial o del tema que más les apasione solamente usando una imagen como base. Ahora revisemos las pestañas de la parte derecha. La primera pestaña es sin estilo. Si ustedes le dan ahí, no tendrán ningún estilo en el cual basarse. Pero la imagen que creamos mantendrá la influencia de la imagen de inteligencia artificial que subimos. Ustedes pueden usar los siguientes estilos para crear imágenes únicas y sorprendentes. Tenemos los estilos cinematográfico, ilustración, floración y producto. Un poco más abajo tenemos la pestaña Mejora rápida que si le damos un clic, la imagen mejorará instantáneamente. Veamos. Un poco más abajo está la pestaña para descargar la imagen y más abajo está la misma función que veremos en unos instantes. Enviar para mejorar y mejorar. Esta función la veremos enseguida en la pestaña de la parte superior central, en la pestaña Mejorar. Ahora terminemos de revisar las demás pestañas de la izquierda que son mucho más fáciles de usar. Tenemos la pestaña Cepillo de pintura, que podemos elegir el color que querramos, también darle el grosor que querramos, para después empezar a pintar en nuestro lienzo. Las personas que estén más familiarizadas con el uso del lienzo en tiempo real, podrán usar de mejor manera esta sección del programa. La siguiente pestaña es la del borrador, que también podrán configurar el ancho y el tamaño, y ganar tiempo cuando vayan a borrar alguna parte del lienzo. Las últimas pestañas de la parte izquierda son las pestañas de revertir los cambios o deshacer y la pestaña de rehacer. Por último tenemos la pestaña Borrar lienzo, que si le damos un clic, borraremos todo el trabajo que hemos realizado. Ahora solo nos queda revisar la pestaña Mejorar. Le damos un clic.
En la parte superior izquierda, en la pestaña Imagen, nos da la opción de arrastrar y soltar una imagen, de hacer clic para subir una imagen o también pegarla con control V chica. Ahora subiremos una imagen. Elegiremos esta y automáticamente en la pestaña Inmediato se genera la descripción de la imagen. Un poco más abajo tenemos el factor de mejora, que será por 2, por 4, por 8 y por 16. Elijamos el máximo, le daremos por 16. Un poco más abajo está el estilo de la imagen. Tenemos ninguno, fotorrealista, arte digital, producto y retrato. Yo elegiré arte digital. Un poco más abajo tenemos la fuerza de IA. Mientras más arriba, mayor será el efecto. Un poco más abajo está la opción fuerza de semejanza. Mientras más baja sea la fuerza de semejanza, se alejará más de la imagen original. Y mientras más fuerza tenga, se aproximará más a la imagen original. Un poco más abajo tenemos el prompt negativo, que nos permitirá indicarle al programa la parte que queremos excluir de la imagen. En este caso, yo no pondré nada. Le damos a mejorar. En la parte inferior izquierda nos muestra el proceso de mejoramiento. Una vez terminado el proceso, este es el resultado. Como pueden ver, la mejora de la imagen es totalmente evidente. Ahora probaremos con una imagen de inteligencia artificial. Subiremos esta de acá. Dejaremos toda la configuración por defecto. Y le damos a mejorar. Una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Mejorada sin mejorar. Imagen mejorada, imagen sin mejorar. Para finalizar esta sección, solamente un detalle. Le damos a generar imagen. A white lion. O un león blanco. Ya vimos lo que podemos hacer dándole clic derecho a la imagen. Tenemos la opción de variación, que nos generará varias versiones de la misma imagen. Y también tenemos la opción aviso aleatorio, que nos generará una imagen y un prompt predeterminados cada vez que le demos un clic. Pueden usar esa opción para generar imágenes predeterminadas y usar las imágenes que más les gusten. Ahora veremos la opción Ilusiones de logotipos. En la opción Cambiar logotipo podemos elegir un logotipo. En este caso será el logotipo de Apple. Aquí elegiremos una imagen de mensaje para nuestro logotipo. Elegiremos esta imagen, le pondremos al máximo el logotipo y le damos a Generar ilusión. Como pueden ver, se generó el logotipo de Apple con la imagen base que elegimos. Ustedes también pueden cargar una imagen base y también pueden cargar su propio logotipo. Ahora nos vamos a la opción Patrones de IA. Como pueden ver, la manzana de Apple que usamos en crear logotipos está acá. Yo le introduciré el título Apple the Best y usaremos el patrón que viene predeterminado. Le damos a Generar. Una vez finalizado el proceso, este es el resultado. También pueden ingresar texto. Usemos el texto de Crea. Aceptar. Le damos a Generar. Una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Ustedes también pueden cambiar el patrón o subir el suyo propio. Ahora volvemos a la pestaña Hogar y nos dirigimos hacia la parte inferior. Tenemos dos funciones pendientes, proyecto de estudio y entretenimiento de IA. En proyecto de estudio, un lienzo infinito para todas tus generaciones de IA. Vamos a darle a nuevo proyecto de lienzo. En la siguiente interfaz te dará la bienvenida y le damos a la pestaña Personalicemos tu experiencia. En la opción que te describe mejor, selecciona al menos uno. Ustedes eligen la opción de su preferencia. Yo elegiré Emprendedor. Le damos a Próximo. Les preguntará en qué industria trabajan. Yo le pondré Tecnología. ¿Con qué herramienta estás más familiarizado? Seleccione al menos uno. Yo seleccionaré Canva. Le damos a Próximo. Y por último le damos a Confirmar. Una vez en la interfaz, en la parte inferior derecha, ustedes verán un tutorial sobre Crea Studio. Ahora nosotros nos vamos a la configuración del nuevo proyecto. Aquí le pondremos Proyecto Único.
En modelo de IA, ustedes escogerán el de su preferencia. En ajustes avanzados, deberán configurarlo de acuerdo a su necesidad, empezando de las dimensiones de la imagen. Yo lo pondré en 4:3. Si quieren utilizar el prompt negativo, lo configuran en la pestaña. También configuran la nitidez, también configuran la pestaña pasos de difusión. En semilla, punto de partida del algoritmo, si quieren lo marcan o lo desmarcan. En caso de que ustedes ya tengan el conocimiento suficiente para usar esta función, pueden configurarla de acuerdo a su necesidad. Una vez finalizada la configuración, le damos a generar. Una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Ahora nos vamos a la última sección del programa, entrenamiento de IA. Enséñele a una IA su estética, sujeto o rostro, próximamente en tiempo real. Le damos a nuevo entrenamiento de IA. En la siguiente interfaz tenemos la pestaña Tren Nuevo. Entrena IA con tus propias imágenes. Un poco más abajo nos dice te quedan 5 trabajos de formación. Le damos a Tren Nuevo. En la primera pestaña nos dice ingrese un título, una descripción y cargue imágenes de referencia para comenzar un trabajo de capacitación. Más abajo tenemos la pestaña haz que esta capacitación sea privada. Tratamos de marcar y nos saldrá la siguiente ventana emergente. Los entrenamientos privados solo están disponibles para usuarios profesionales. Y tenemos los planes de suscripción, el plan gratuito y el plan de paga. Entonces cerramos esta ventana emergente. En estilo lo dejaremos por defecto. En título le pondré fantástico. En descripción una hermosa mujer. Nos vamos a la pestaña subir imágenes. Subimos la primera imagen. Y en esta sección como mínimo son 5 imágenes que debemos subir. Yo les dejaré el procedimiento a ustedes para que puedan investigarlo más a fondo. Hasta este punto prácticamente ya vimos todo en cuanto al programa Crea en su versión beta. Como dato, mencionarles que el programa elimina las marcas de agua de una imagen, convirtiendo esas marcas de agua en parte de la imagen. Día que pasa se nota más la sofisticación de los programas de inteligencia artificial. Jueguen con el programa, descubran todas sus funcionalidades. Nada más amigos de YouTube, con ustedes Freddy Arancibia, técnico en computación e informática en representación de Tecnomente Inteligencia Artificial.